Entonces vamos a continuar nuestras clases en referencia a estos actos registrables. Habíamos dicho que registros, ¿no?, inscribe actos y derechos. Dentro de los actos había exteriorizaciones que registros traía en sí porque tienen relevancia jurídica, y no necesariamente sea porque se está realizando un acto o un derecho de disposición, un derecho de adquisición. En su caso, lo que registros origina, como hemos visto en la clase pasada, cuando existe una subdivisión de hecho de un predio, se da en el ámbito registral un acto registral denominada independización. Y en base a eso habíamos visto diversas formas por las cuales se puede producir la independización. En predios urbanos la independización se da como un acto registral, por ejemplo cuando se inscribe una habilitación urbana. Entonces, cuando un predio rústico se convierte en urbano por este proceso administrativo de habilitación, implícitamente, ¿qué va a suceder en registros públicos? Por el principio de especialidad, cada lote que surja de ese proceso de habilitación urbana va a dar origen al nacimiento de una partida registral independiente. Entonces, la partida original donde figuraba el predio rústico en sí se va a convertir en lo que se denomina una partida matriz, y cada lote resultante de ese proceso de habilitación urbana va a dar origen a una partida especial denominada partida independizada. En su caso también se podría dar no solo por un proceso de habilitación urbana, puede ser un proceso de parcelación para predios rústicos, por ejemplo cuando se pide, en este caso a la autoridad regional, ¿no?, mediante un proceso administrativo que autorice la parcelación de un predio rústico. También un proceso de subdivisión cuando nos encontramos en el ámbito urbano. Entonces, habíamos dicho que las municipalidades, como la ley orgánica de municipalidades faculta el control dentro del ámbito urbano, entonces la entidad competente va a ser la municipalidad. Y la municipalidad en ese sentido va a autorizar la subdivisión, ¿no?, de los lotes ya establecidos en el ámbito urbano, y eso va a originar a que en registros públicos se aperturen nuevas partidas registrales, y en todo caso la partida original o el lote original donde estaba inscrito va a ser el lote matriz. También habíamos visto el caso, por ejemplo, de una regularización de edificaciones donde el verificador constataba que había dos predios de hecho que ya estaban inscritos, que ya estaban construidos, y eso traía que en el ámbito registral se inscriba lo que se llama el proceso, mediante la ley 27157, el proceso de inscripción de regularización de edificación, y a la vez que esos dos predios independientes ya construidos den origen a dos partidas independizadas. Entonces, todo lo que es el ámbito exterior va a tener repercusión en el ámbito registral mediante este acto registral denominado independización. Entonces vamos a ver qué actos registrables, ¿no? Cuando un predio, habíamos visto una casa, un terreno, se incorpora por primera vez en registros públicos, se había hablado de inmatriculación. Muy bien. Cuando este predio, por ejemplo, ¿no?, después se divide en dos pequeñas áreas, o supongamos en dos edificaciones pequeñas independientes, va a origen al otro acto registral que se llama independización, ¿no? Y al revés, cuando estas dos lotes independientes al final se procuran unir a nivel registral, en el ámbito registral, en un solo o retornando a su edificación original o a su partida original, entonces esto se llama acumulación.
como vemos, ¿no? La inmatriculación, la independización, la acumulación son actos registrales, basados en el principio de especialidad. Porque es la forma como el registro organiza su información. ¿No? ¿Cómo yo organizo mi información? ¿Cómo lo organizo? En el caso del registro de propiedad inmueble, la forma que se organiza la independización está basado en el folio real. O sea, por cada casa o cada predio, ¿no?, se va a abrir una partida registrada, una partida electrónica que nosotros llamamos, ¿no? Entonces, los actos registrales se dice que se dan en el ámbito registral por el principio de especialidad, cómo organiza el registro de su inscripción, y en el caso de propiedad inmueble está dado por lo que se llama el folio real. Doctor, ¿y solamente esos actos nada más son los que tiene registro público? ¿Esos 3 actos? Hay más actos, ¿ya? Entonces, hay diferentes actos registrales, ¿no? Por ejemplo, también se produce lo que es supongamos, cuando uno realiza una constitución de un derecho de superficie también, ¿no? O sea, yo soy es propietario de lo que se llama el terreno, ¿ya? Y B es propietario de lo que se llama la superficie. Acá también. Entonces, ¿cómo organiza la información registros públicos? El terreno va a estar en una partida electrónica. Y sobre el derecho de superficie, ¿no?, se puede aperturar una partida electrónica especial. Y también se da lo que es este acto registrado, ¿no? En ese caso puede ser por eso que a veces en una propiedad aparece una partida. En una propiedad aparecen 2 partidas, sí. Eso comúnmente se da cuando se produce estos actos de lo que es la acumulación, ¿no? Originalmente eran 2 partidas independientes, ¿no? Partida 1, partida 2, y ahora es una partida acumulada, 1 más 2. Entonces, ese acto no es muy común, ¿no? La acumulación se da, depende para qué o cuál sea el interés de la persona, ¿no? Yo como propietario, por ejemplo, tengo, supongamos, un terreno rústico, ¿no?, que quiero proceder al proceso de habilitación urbana y me piden, para concederme este derecho, ese predio rústico, hacerlo urbano, ¿no?, hacer aportaciones para servicios públicos, aportaciones de vías, entre otros. Entonces el predio que tengo es demasiado pequeño y al momento de hacer los aportes no me va a servir para el fin que yo busco. Entonces, ¿qué hago? Compro el predio del vecino y registralmente, como ambos predios tienen partidas independientes, entonces voy a buscar lo que es la acumulación. Entonces ya va a ser una extensión mayor y eso me va a permitir a mí, pues, esta inversión, ¿no? Porque es todo un proceso de inversión en la habilitación urbana, ¿no? Hay que hacer aportes, hay que ir a las empresas prestadoras de servicio a solicitar la factibilidad de servicio, ¿no? Hay que hacer lo que se llaman las veredas, las pistas, los accesos. Y de ahí, recién con la autorización municipal en los procesos que se llaman la recepción de obra, ¿no?, me va a permitir lo que yo pueda transferir esos lotes ya como urbanos. Entonces, ¿qué busco? Una acumulación. Otro supuesto sería, por ejemplo, yo tengo una casa, ahora
que ya está en modo del boom inmobiliario, donde se están construyendo edificios multifamiliares, ¿no? Entonces yo supongamos que soy un constructor, entonces busco comprar 2 predios contiguos que más o menos el área sea de 400 a más metros cuadrados para poder realizar una edificación multifamiliar y después poder otorgar las transferencias, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le compro a ambos vecinos y registralmente, después que yo sea propietario de ambos, voy a pedir la acumulación de predios. Otro supuesto, yo soy propietario, supongamos, en un edificio. En un primer piso tengo mi garaje, ¿no? En mi segundo piso está mi departamento. En el tercer piso se encuentra, supongamos, mi azotea, por la cual tengo los implementos para lo que es la lavandería y demás referencias, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy utilizando las 3 unidades inmobiliarias, pero para un solo fin, que es mi vivienda, porque uno para estacionar mi auto, el otro para vivir y el otro para la azotea, para lo que es la limpieza. En su caso, yo solicito a la Junta de Propietarios la acumulación de esas 3 unidades que me deben pertenecer, y así puedes tener una sola unidad, pero en este caso tiene una particularidad que tiene que ser una unidad funcional, o sea que los 3 sirvan en verdad para el aspecto de una vivienda, supongamos. Entonces pido lo que es la acumulación, ¿no? Me ahorro lo que es, ya no pagaría impuestos por 3 partidas independientes o 3 predios independientes, sino un solo predio. Entonces, que si tiene dividido las 3, porque hay varias personas que dicen que quieren buscar pues qué propiedades tienen y, por ejemplo, hacen la búsqueda con su nombre y le aparece cochera, sótano y su departamento. Serían 3 propiedades. Entonces ahí, por ejemplo, si yo veo que los 3 va a tener el mismo fin, que es la vivienda, ¿no? En ese caso yo como propietario puedo solicitar a la Junta, ¿saben qué? Yo quiero unir mis 3 unidades inmobiliarias para que sea uno solo, porque los 3 me pertenecen a mí, ¿no? Y en base a eso yo puedo pedir una acumulación también, modificando el reglamento interno, ¿no? Y ya no van a ser 3 unidades independientes, sino va a ser una nueva unidad. Le voy a poner un nuevo nombre y va a ser la unidad acumulada de esos 3 unidades anteriores. Entonces, yo pensaba que estaban separados porque le daban la opción a la persona de venderlo. Por ejemplo, yo quiero vender mi cochera. Solamente también. O sea, el interés surge de la persona individual, ¿no? Si yo, por el contrario, tuviera una unidad funcional y yo quiero separar mi cochera porque al final no tengo auto y lo quiero transferir, también podría hacer eso. Y en ese caso ya haría lo que, a la inversa, lo que es la independización. Así es. Entonces, base a estos intereses, base a estos enfoques, es que se pueden dar estos actos registrales. Lo que hay que tener presente es que el supuesto de hecho se puede dar externamente, pero registralmente se plasma en actos denominados, en uno, independización, cuando es segregación, ¿no? Y otro, acumulación, ¿no? Cuando es suma, ¿no? Se empieza a adicionar predios que pertenecen al mismo propietario y con ciertas características que lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. Otro supuesto, por ejemplo, tengo 2 partidas registrales y sobre esta partida yo estoy prescribiendo un área de terreno porque acá he edificado mi casa, supongamos, ¿no? Entonces acá, en esta partida 1, voy a tener, esto se va a independizar, P2, supongamos, ¿no? Esta partida 3, esta parte lo voy a independizar, P4, y acá hago la acumulación. Entonces también se puede dar por estos tipos de independización y acumulación en referencia a que estoy primero realizando la independización, el acto registral, para después acumularlo, porque en ambos o en todo el terreno yo he edificado mi casa, supongamos. Entonces hay varias causas o motivos que pueden traer estos actos registrables. La acumulación, ¿no? Vamos a ver el concepto que nos da el reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿no? Acto registral, ¿no? Dice.
tiene por objeto constituir una nueva unidad inmobiliaria, ¿no? Entonces, ¿qué hace registralmente cuando viene en el acto de acumulación? El registrador primero determina, ¿no?, que ambos predios cuenten con una partida independiente. Partida 1, partida 2, ¿no? Entonces, su objeto de esto es que por el principio de especialidad, en el entendido que yo lo que quiero es acumularlo, ¿no?, es constituir una nueva partida registrada, partida número 3. Entonces, de lo que tenía 2 partidas, en la actualidad voy a tener una partida, ¿no? Y esto basado en el folio real, que a la vez se basa en el principio de especialidad y lo que busca es que por cada predio exista una partida registral independiente. Estos van a constituir, entonces, cuando yo efectúe este acto de acumulación, esta nueva partida se va a llamar partida acumulada. En los rubros, en el rubro A irán los antecedentes registrales. Y en esos antecedentes se pondrá que provienen de las partidas número 1 y la partida número 2. ¿Y estos que van a constituir? Estos constituirán la partida matriz, ¿no? En el antecedente registral P1 y P2, o sea, las partidas matriz. En el rubro B, por ejemplo, este medía 100 metros cuadrados, o tenía un terreno de 100 metros cuadrados, este de 100 metros cuadrados. En el rubro B, descripción del predio. Acá ya se dirá, ¿no? Área, 200 metros cuadrados. Linderos, frente, este medía, por ejemplo, 10, 10. Acá 10, acá 10, ¿no? Y acá ya irá. Frente, ya será 20 metros lineales, ¿no? 20 metros lineales, derecha, 10 metros lineales, ¿no? Fondo, 20 metros lineales, izquierda, 10 metros lineales. Entonces serán las nuevas características de esta partida acumulada. Y estas serán las partidas matriz. ¿Qué hace el registrador? Cierra las partidas acumuladas. Esto lo va a cerrar. ¿Qué hago acá? Produzco el cierre. Doctor, eso no entiendo de las partidas cerradas, porque ¿ya? Como yo estoy en búsqueda, ahí había una doctora que colocó ahí, hizo la búsqueda y ahí le puso para el usuario partida cerrada. Pero nada más, le escribió partida cerrada, pero ya, esto más o menos te va a aparecer así. Igual, en el rubro B de estas partidas, ahí va a aparecer, ¿no? 101, descripción del predio, supongamos. A 102, supongamos que habría habido una declaratoria de fábrica. A 103, ahí viene el cierre de partida. El cierre de partida significa que desde el momento que esta partida queda cerrada, registralmente ya no se puede efectuar ninguna otra inscripción. Eso significa el cierre de partida. ¿Ya? Entonces, si por A o B, después en un futuro yo quiero corregir un asiento por un error, no, porque ya se produjo el cierre de partida. Y esto significa que ya no se puede realizar ninguna inscripción posterior a este cierre. Queda congelada esa partida. Ningún asiento. ¿Y dónde se va a efectuar? En esta partida de acumulación. Partida de acumulación. Acá es donde se va a efectuar todas las inscripciones, ¿ya? Con la
nueva característica de la propiedad, ¿no? Así es, con las nuevas características de la propiedad, ¿no? Entonces, yo quiero transferir, por ejemplo, este fue el lote 1 y este es el lote 2. Yo quiero transferir el lote 1 y yo me voy a la partida registral y veo en el rubro B de esta partida registral que efectúa un cierre de partida. Lo lamento, señor, no se puede inscribir su compra-venta a esto. ¿Por qué? Porque en el ámbito registral esta partida ha sido cerrada. ¿Dónde tendría que inscribir mi transferencia? Lo tendría que hacer en la partida de acumulación. Ojo, pero yo he comprado el lote 1 de 100 metros cuadrados y en la partida de acumulación aparecen 200 metros cuadrados. ¿Qué puedo hacer? Va a tener usted que hacer la independización de nuevo de esta partida para que se vuelva a generar el lote 1 con 100 metros cuadrados y en esta nueva partida que salga, la partida independizada, recién se puede escribir su compra-venta. Acá no, porque acá la nueva característica de este predio son 200 metros cuadrados. Entonces, sí, son circunstancias que se presentan a nivel registral. El registrador, cuando efectúa el estudio de los títulos que ingresan para ser inscritos, se dice que él cumple la labor de calificación. Primero determina que el acto sea válido, que sea inscribible, que esté adecuado a ley, que las partes hayan tenido capacidad, ¿no? Y que todo esté correcto. Y después hace lo que se llama, verifica que esa información se adecúa a las partidas registrales. Y ahí va a venir el problema, ¿no? Él va a decir, todo está bien, pero la partida registral actualmente ya es una partida cerrada y la partida que está vigente es esta partida de acumulación. Usted no puede o no puedo realizar lo que queda en esa partida, ¿no? Ya no puedo realizar nada acá porque esto ya está cerrado. Esto ya me impide a que yo efectúe alguna inscripción. Esta es una inscripción y es definitiva. Por ejemplo, hay un acto que actualmente se llama inmovilización temporal de partida. La inmovilización temporal de partida también es un cierre, pero es un cierre provisional de la partida, ¿no? Y yo no voy a escribir ningún acto de disposición o gravamen voluntario porque yo he inscrito lo que se llama el cierre temporal de partidas. Si no le pongo fecha, 10 años cerrada esa partida. Es una anotación que me impide. El bloqueo registral, que es otro tipo de cierre de partida para actos que son incompatibles con el acto bloqueado. Por ejemplo, si hay un bloqueo registral donde yo, como titular registral, digo que estoy elaborando una minuta de compra-venta a otra persona, entonces se inscribe la anotación de bloqueo registral. Es un cierre temporal de partida. Si viene otra compra-venta donde yo esté vendiendo no a esa persona que le he dicho en el bloqueo, sino a un tercero, ese título no se va a inscribir mientras esté vigente esa anotación preventiva. Entonces, todos estos son referencias. ¿Cuál es la diferencia entre el bloqueo registral y la inmovilización? Yo tengo entendido que la inmovilización es cuando yo tengo que necesito ¿cómo se dice? Para inmovilizar una propiedad tengo que hacer una... En la inmovilización temporal de partida es una manifestación de voluntad donde el propietario dice yo no voy a realizar ninguna transferencia y es una especie de también proteger lo que son las falsificaciones, en todo caso, ¿no? Estas suplantaciones de personas, porque si yo manifiesto que no voy a vender, por ejemplo, en el plazo de un año, entonces si de pronto aparece una compra-venta donde yo estoy disponiendo esa propiedad, el registrador va a tener cuidado en ese caso. No se va a confiar en que sí es el titular registral y que está en el módulo de notarios y en todo caso va a inscribir la transferencia, que tiene que ser en lo más antes posible, ¿no? Incluso hay transferencia de 24 horas. No, en ese caso él va a tener que mandar un oficio al notario para ver si la escritura es correcta, ¿no? El notario va a responder si es correcta, en base a eso va a tener que
que solicitarse también el levantamiento y inscribirse la transferencia. Entonces, en un bloqueo registral es una anotación preventiva. Todavía no existe una escritura pública, pero donde el notario advierte a registros públicos que ante su notaría se está llevando un proceso de formalización de escritura pública, ¿no? Entonces lo que hace es adjunta un oficio con copia de la minuta de compraventa y le dice al registrador, ¿sabes qué? Anota esto preventivamente porque yo estoy realizando el proceso de escritura pública acá, ¿no? Entonces, como el notario seguro las partes van a ir otro día a firmar, o en todo caso necesitan adjuntar documentos, por ejemplo la acreditación de impuestos, entre otros, va a demorar esto unos días, pero por mientras ya en registros públicos ya se tiene conocimiento de que existe esa compraventa, ¿no? Esos son, uno dura en el bloqueo, por ejemplo, 60 días hábiles desde la anotación del bloqueo. La inmovilización temporal de partida puede durar hasta 10 años. Y ahí la diferencia uno de otro. El cierre de partida se puede dar por diferentes también actos, ¿no? Por ejemplo, cuando se independiza un predio, se da también el cierre de partida, ¿no? Yo la primera vez que inscribí una inmatriculación. Entonces se abrió la partida 1. Después se inscribió una subdivisión, que en el ámbito registral hemos dicho que se llama independización, ¿no? Entonces de estas partidas se van a abrir dos nuevas partidas registrales, partida 2, partida 3. ¿Y qué va a pasar con esta partida 1? Con esta partida 1 se va a cerrar. ¿Por qué? Porque se está independizando, supongamos, los 200 metros en dos partidas que ya tienen esa misma área, 100 metros cuadrados. Se va a cerrar. Si solo estoy independizando de los 200 metros, solo estoy independizando 100 metros, entonces acá no hay problema. Se apertura una partida 2, pero en este caso no se cierra, porque esto va a conllevar a que todavía se publicite que existe 100 metros cuadrados en esta partida, ¿no? Y acá se llama desmembración de una parte del área nomás. Pero si abarco todo el área, 100 más 100, 200, entonces ahí tengo que cerrar la partida. Igualito se da en la acumulación, ¿no? Acumulación. ¿Qué hago? Estos 200 metros, lo que hago es genero una partida número 4, ¿no? Partida de acumulación. Y acá están los 200 metros. ¿Y qué pasa con estas partidas de acá? Se cierran también. Se produce el cierre de partida. Estas partidas cerradas son lo que se llaman las partidas matrices o los antecedentes registrales, así se llaman, ¿ya? Pero estos son cuando son terrenos, cuando es terreno. Ahora, ¿qué pasa si es un edificio, una edificación? Supongamos un edificio, y en este edificio yo tengo, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, 4 pisos y hay zonas comunes, las escaleras, supongamos, zonas comunes, ¿no? Estas son zonas comunes y estas son unidades inmobiliarias independientes. 1, 2, 3, 4. Por el principio de especialidad, por cada unidad inmobiliaria se va a abrir una partida registral. Partida 1, partida 2, partida 3, partida 4. Y esta partida original, supongamos que le llamamos P o partida matriz, ¿no? Lo que va a quedar reducido es a zonas comunes. Zonas comunes. Entonces, en un edificio comúnmente, en la partida matriz quedan las zonas comunes. ¿Qué comprenderá esto? Comprenderá pues estas zonas comunes de escaleras, puede ser los techos, las estructuras, el suelo, ¿no? Si nos encontramos en un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, acá no se produce el cierre de partida porque todavía queda un área, pero de zonas comunes. Acá sí se produce el cierre porque todo el área se independizó, entonces esto se cierra. Acá también, ¿no? Porque todo el área se acumuló, entonces se cierra. Acá no, porque quedó todavía
parte del área. Acá tampoco, porque todavía quedó parte del área que son las zonas comunes. Entonces todavía no se cierra. ¿Ya? Y todo esto es la forma como registro, en el caso de registro de propiedad de un inmueble, va organizando su publicidad para dar claridad a los actos, ¿no? Entonces, cuando a usted le dicen, ¿por qué aparece en mi partida que dice que es una partida cerrada? Ah, porque en esa partida ya no se pueden efectuar ningún tipo de inscripciones. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y dónde continúa el historial? Ahí dice, partida cerrada por haberse acumulado, supongamos, en la partida número 4. O partida cerrada por haberse independizado en la partida 1 y en la partida 3. Entonces, ahí es que uno empieza a hacer el historial del predio, ¿no? Entonces, las personas lo que tienen que hacer es visualizar. Lo mejor es visualizar, claro. Entonces, cuando le salga esa alerta, entonces dice, no, primero vamos a visualizar o saque una manifestación y ahí vamos a analizar por qué se debe esto y le vamos a explicar. También se da, por ejemplo, los cierres de partidas cuando hay duplicidad de partidas también, ¿no? En el ámbito registral, pues se determina que un mismo terreno ha sido inscrito en 2 partidas independientes o en 2 partidas diferentes. Si son compatibles, simplemente se cierra la más reciente y queda la más antigua, ¿no? Ahora, puede ser que estén superpuestos parte del área, entonces se cierra quizá no toda la partida, los 100 metros, los 200 metros, sino solo se cierra 100 metros, porque los 100 metros son los que están superpuestos con una partida anterior. Entonces hay que ver también a qué se origina el tipo de cierre, por qué se origina el tipo de cierre. Doctor, ¿y por qué aparecen partidas que son duplicadas, pero con el mismo número de partidas? El mismo número de partidas. Supuestamente cuando se crean las partidas electrónicas, ya no debería producirse eso, porque ya el sistema, cada vez que uno hace una inscripción, por ejemplo, en este segundo yo realizo una inscripción y la otra persona hace otra, entonces ya vienen por orden sucesivo. El sistema le va arrojando diferentes números. Pero anteriormente, cuando se daban, por ejemplo, las fichas, sí se producía eso, ¿no? Entonces tenemos fichas que tienen el mismo número. Entonces, cuando se advertía eso, la gerencia disponía que a la otra o a la más reciente se le denomine bis. Entonces vas a encontrar así partidas que dicen 108, el otro también 108, pero 108 bis, dice. Entonces significa que es otra nueva partida, y esa fue la forma como se procuró diferenciar, pues, que a pesar que tienen el mismo número de ficha, comprenden 2 predios diferentes. En la actualidad ya no se debe producir eso, ¿no? Porque es automático, entonces se va generando. Yo ahorita puedo, por ejemplo, en un proceso de habilitación urbana, ¿no?, crear 500 partidas por los 500 lotes que se están independizando. Entonces cada uno, cuando se genere, automáticamente van a aparecer con números correlativos, ¿no?, y con diferentes números. Entonces ya no se produce esa situación. En la actualidad, pero anteriormente eso, las mismas personas tienen que acercarse para que se regularice. Claro, si por ejemplo, la diferencia es que actualmente incluso las fichas ya tienen asignadas unas partidas electrónicas. Entonces, por más que el número de fichas tengan el mismo número en imagen, sin embargo, tienen partidas electrónicas diferentes, ¿no? En ese sentido, no, en la actualidad ya no habría problema, ¿ya? Sí. Doctor, ¿y qué es prescripción? Prescripción o usucapión es cuando una persona adquiere un derecho de propiedad por la posesión. Entonces, yo soy poseedor de un bien y me encuentro en un tipo de posesión como propietario, ¿no? Entonces, transcurrido cierto tiempo, por ejemplo, si tengo buena fe y un título, pero no es un título perfecto, entonces bastaría 5 años para que yo adquiriera el derecho de propiedad. No, dice que son 10. Si no tengo título, no tengo justo título, o no lo adquirí por buena fe,
¿ya? Entonces en ese caso son 10 años. Hay prescripción corta y prescripción larga. ¿Y eso sería prescripción adquisitiva o prescripción positiva? Prescripción adquisitiva de dominio, así se llama. Adquisitiva de dominio. Yo he leído otro que decía prescripción positiva, ¿es lo mismo? Prescripción positiva. No he escuchado ese término, pero debe ser prescripción adquisitiva, debe ser. Igual, puede Adquisitiva. ser en otro país, ¿no? Quizás sea en otro país. ¿Qué requisitos exige nuestro reglamento de inscripciones para poder dar pie a que el registrador acoja este acto de acumulación? Porque no es que cualquier tipo de predios se pueden acumular. Partiendo, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Los predios urbanos tienen que acumularse con predios urbanos, predios rústicos con predios rústicos. Ahora, en cuanto la referencia registral de acumulación, tienen que ser predios sin solución de continuidad. Quiere decir, un predio que comparta por lo menos, ¿no?, uno de los lados con el predio contiguo. Predio 1, predio 2. Si sin embargo yo tengo un predio 1, acá hay un pasaje, supongamos, o una calle, y acá queda el predio 2, entonces, y yo pido la acumulación, acá no procede la acumulación. ¿Por qué no procede? Porque si en el ámbito registral vamos a decir, supongamos que se va a generar un predio y este mide 10 delante, hay un 5 y hay un 10, y vamos a decir que acá se acumula con este de acá, tendría que acumular también con la referencia de este pasaje común y sería una adquisición de un predio que no me pertenece. Entonces, por eso es que los predios tienen que ser contiguos y sin solución de continuidad, ¿no? 10, 10, y el nuevo que se va a crear por la acumulación va a tener que medir los 20 metros lineales, ¿no? Doctor, en ese caso, eso sería algo parecido con lo de mi abuelito. Tiene, o sea, su casa, acá hay un edificio, acá hay un pasaje y acá está su casa, pero dentro de su casa de mi abuelito está el pasaje. Ah, ya. Y está construido dentro de la casa de mi abuelito. Ya. Siempre hay problema con el vecino porque están con juicio, no sé, pero eso es años. Claro. Eso también puede durar porque ya la casa de mi abuelito tendrá unos 20 años. Claro. Hay que, claro, pero lo que pasa es que los pasajes supuestamente son pasajes comunes, no tienen pertenencia de nadie, ¿no? Entonces, puede hacer, antiguamente lo que se hacía cuando no había esta referencia de los regímenes, por ejemplo, lo que se establecía son lo que se llaman servidumbres. Por ejemplo, vamos a ver. Acá era la calle, supongamos. Esta es la calle. Y acá quedaba el lote. Dentro del lote nosotros teníamos, supongamos, el departamento 1 y acá teníamos el departamento 2. Y el departamento 2 decía, ¿y yo cómo accedo a la calle? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Lo que se hace es una servidumbre, se llama esto. Servidumbre. Y es una servidumbre de paso. Este de acá será el predio sirviente y este de acá constituirá el predio dominante. Entonces, parte del predio o del área del terreno del departamento 1 va a ser cedido para que el departamento 2 tenga acceso a la calle.
y se da estos casos de servidumbre, ¿no? En la actualidad, ya cuando encontramos estos supuestos, se pueden constituir regímenes que habíamos visto, ¿no? De propiedad exclusiva, el de propiedad común, el régimen de independización y copropiedad, ¿no? Pero eso sería en un solo predio. En un solo predio. Ahora, puede hacer que la casa del vecino quede por acá, el edificio que tú dices. Y tú dices, oye, pero acá hay un pasaje que pertenece a mi abuelito, ¿no? Pero este pasaje es una servidumbre que le sirve acceso al departamento de atrás. Ni él se puede apropiar de esto, y no es que esto no le pertenezca al abuelito, sí le pertenece al abuelito, pero lo que pasa es que está afectado con esta servidumbre para darle paso al departamento del fondo. Podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso. ¿Y alguna vez sería parte de la casa de mi abuelito o nunca? Puede hacer que sea parte de la casa de tu abuelito. Supongamos que tu abuelito es propietario del departamento 1, pero esta parte está afectado como servidumbre de paso a este de acá. Y él tiene que respetar esto, porque si no, el del fondo no tiene cómo salir a la vía pública. Ahora, si él compra lo del fondo y él quiere acumular los dos, simplemente ya que deja sin efecto la servidumbre y ya él sería propietario de todo esto. Se podría dar eso, supongo, pero si este fuera el caso. Ahora, puede hacer que no sea el caso, puede hacer que acá sea simplemente un pasaje. Es así, es un pasaje. Es un pasaje. Es toda la casa de mi abuelito y es en toda la esquina. Es en una esquina. Y si es un pasaje, es una vía pública y nadie se puede apropiar de eso tampoco. Claro, entonces también. El vecino de atrás es un chifa. Igualito tiene ese problema. Tiene el seguro. Se supone que eso era un pasaje hasta el fondo, claro, hasta la otra esquina de la esquina, pero todo eso ya está construido. El supuesto es que los pasajes, las calles, las avenidas, eso se deben respetar, ¿no? Ahora, puede ser que haya cambiado ya la infraestructura y antes tenía sentido que hay un pasaje y ahora ya no tiene sentido, pero todavía tiene la calidad de ese pasaje. Mientras tenga esa calidad, sigue siendo un bien público, pues no te puedes apropiar de eso. No te puedes apropiar. Ahora se presentan también diversos tipos de problemas cuando hay casas contiguas, ¿no? Por ejemplo, hay una cierta distancia que las casas tienen que guardar en referencia a la otra para tener independencia. Pero ha habido casos de inmobiliarias que han lotizado y han hecho paredes medianeras entre dos predios. Y cuando uno quiere demoler su parte para poder edificar, se encuentra con el problema que ya no va a medir lo que medía el terreno, porque estaría demoliendo una pared medianera que también comprende la pared del vecino. Pero sería solamente una pared, ¿no? Cada uno no tendría su pared. Lo normal es que cada uno tenga su pared, pero ha habido inmobiliarias que en un proceso de abaratar costos han hecho paredes medianeras entre las casas. Y eso pasa en habilitaciones urbanas antiguas, ¿no? Y ahí también se surgen problemas en referencia, bueno, voy a demoler, voy a construir, pero no puedes construir porque esta es una pared medianera. Tampoco puedo demoler porque estaría demoliendo la pared del vecino. Entonces ahí también seguro voy a tener que ceder un poco de terreno para poder yo construir si yo tengo una proyección de más piso de altura, ¿no? Y a la vez, bueno, ahora las municipalidades que exigen los terrajeos, cuando algunas municipalidades, ¿no? Cuando uno edifica más de un piso, un nivel para guardar más o menos el urbanismo, también eso va a conllevar a que no solo le ceda mi pared medianera, sino todavía lo voy a tener que ceder un poco más de espacio porque al momento de terrajear también voy a disminuir mi área. Y sí, pues sean situaciones encima. Por ejemplo, en el caso que yo estaba comentando de mi abuelito, dice que mi abuelito era un colegio antes. ¿Ves? Como era una esquina grande, entonces era un colegio, pero dice que tenían conexiones, pues claro, como pasajes. Pero los vecinos, por ejemplo, ya no, o sea, ya no existe ese pasaje. Claro, ya no tiene sentido en la actualidad, quizá, ¿no? Claro. Pero en todo caso, todavía ha quedado como un bien público, pues.
había que desafectar esa parte. Entonces quizá reorganizar la lotización, desafectar eso y él que adquiera esa parte cuando ya está desafectada, y ahí ya recién él va a poder apropiarse de la... ¿Y así pasan tantos años? Sí, mientras no se desafecte son bienes públicos, ¿no? Los bienes públicos, la diferencia que tiene es igual que las calles, ¿no? Por ejemplo, estos programas de noticiero donde salen que han edificado escaleras en la vía pública, ¿no? Entonces, por más que pase, pero las personas dicen, pero eso lo construyó mi abuelo, mi papá ha vivido ahí, yo soy el nieto, pero viene la municipalidad y lo destruye. Y tienes derecho, porque son bienes públicos, o sea... En la vereda. En la vereda, no es tuyo, y eso no son, por ejemplo, son bienes que no pueden prescribirse. Claro, por más que pasen los años, ¿no? Ahí sí no pueden prescribirse, ¿ya? Entonces ya, primer requisito, habíamos dicho sin solución de continuidad, ¿no? O sea que compartan por lo menos un lado común. Salvo, dice, en los casos de secciones de dominio exclusivo, de régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Y es el caso típico, pues, de lo que habíamos hablado del edificio, ¿no? Donde el edificio teníamos en el primer piso el garaje, en el segundo piso el departamento, ¿no? Y el tercer piso, supongamos, la azotea. Azotea, que es la lavandería. Entonces, este tiene su partida electrónica, P1, este tiene su partida, P2, este tiene su partida, P3. ¿Y qué hago yo? Yo solicito la acumulación, ¿no? P1 más P2 más P3. Te dice, oiga, pero acá no hay solución de continuidad. Ah, es que acá nos encontramos en un tipo de propiedad especial, ¿no? Que es la propiedad horizontal. Porque en estos supuestos existe un reglamento interno. Y en base a este acto de acumulación, lo que hay que hacer es modificar el reglamento interno. Entonces es un caso especial, ¿no? Cuando es terreno, sí tiene que compartir un lado común sin solución de continuidad, ¿no? P1, P2, para que dé origen a la acumulación, ¿no? P3. Otro requisito general, que pertenezca al mismo propietario, ¿no? No es que yo me pongo de acuerdo con el vecino, cada uno tiene su propiedad, no tenemos solución de continuidad, vamos a acumular y creamos una nueva unidad. No, no es así. La referencia es que tiene que tener el mismo propietario. ¿Por qué? Porque en el registro de predios hemos dicho, se necesita determinar un propietario por cada bien inmueble, ¿no? El propietario, el objeto y el derecho estén correctamente determinados. Tiene que ser un propietario. Puede ser un propietario único o una copropiedad, ¿no? Porque puede ser que seamos los hijos, por ejemplo, mis padres fallecieron y somos como 10 hijos, entonces somos copropietarios, pero ambos tenemos que ser copropietarios de los dos predios a acumular. También se produce la acumulación, por ejemplo, en estos tipos de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común cuando hay una demolición. Cuando existe una demolición, se tumba toda la edificación y todos los que eran propietarios de los departamentos pasan a ser copropietarios en el terreno. Una demolición. Por ejemplo, por estos desastres que ha habido, ¿no? Por un terremoto, supongamos. Entonces, un evento natural, nos quedamos, yo era propietario del departamento dúplex, yo me compré, ¿no?, el cuarto piso con su azotea, ¿no? Fue el terremoto, bueno, pues ahí está tu cuarto piso, el del primer piso dice, bueno, pues ya construye, cuando ya
Cuando existe el cuarto piso ya tú retornas de nuevo ahí, ¿no? Entonces el primer piso. No es así, no es así. Yo le voy a decir al vecino del primer piso, no te hagas el vivo. Somos copropietarios. Y somos copropietarios del terreno porque nosotros nos encontramos sujetos bajo un reglamento interno y que teníamos un porcentaje de participación. Entonces, en este caso del terremoto, vamos a tener que hacer una junta y determinar cuál va a ser nuestro porcentaje sobre el terreno. Sobre el terreno, ¿ya? Pero estos son por causas naturales. Y se puede dar una demolición también físicamente, ¿no? Cuando yo pido la licencia a la municipalidad y en todo caso también tengo que entablar lo mismo para que después vuelva a realizar lo que se llaman las edificaciones. Otro tipo de acumulación que se puede dar por reglamento interno, cuando yo por negocio jurídico quiero dejar sin efecto el reglamento interno. Pero para esto, para dejar sin efecto el reglamento interno, me van a pedir este requisito, que yo sea propietario de todas las unidades inmobiliarias exclusivas e independientes. Entonces, si es por dejar sin efecto el reglamento interno, yo tengo que ser propietario de todos los garajes, de todos los departamentos, de todas las azoteas. ¿Ya? En este caso, sí me van a pedir que sea el mismo propietario. Igual como general, ¿no? Claro, de todo el edificio, ¿no? Entonces ya es mi voluntad. Ya no quiero pagar por departamento porque salen muy caros los autovalúos, quiero pagar por todo el edificio, ¿no? Lo dejo sin efecto reglamento interno, todo se vuelve a acumular en la partida matriz. Acá también se produce algo interesante. Cuando se deja sin efecto el reglamento interno, en vez de crearse nuevas partidas producto de la acumulación, como en este caso, cuando yo establezco un reglamento interno, habíamos dicho que en la matriz quedaba las zonas comunes, ¿no? Y en las partidas independizadas se iban generando P1, P2, P3 por cada unidad inmobiliaria, ¿no? Unidad inmobiliaria 1, supongamos, unidad inmobiliaria 2, unidad inmobiliaria 3. Pero cuando yo dejo sin efecto el reglamento interno, lo que se van a cerrar van a ser estas partidas independizadas, lo que es normal. En la acumulación se cierran las partidas que se van a acumular. Pero en vez de crearse una nueva partida, P4 supongamos, no se va a producir así, sino que todo esto se va a registralmente, se va a plasmar o se va a retrotraer a la partida matriz. Y la partida matriz, donde quedaron las zonas comunes, ahora dirá, ya no existen solo las zonas comunes, ahora ya está conformado por toda la edificación, ¿no? Por el área y toda la edificación. Y así se va a crear. Y es una particularidad que se tiene cuando existe estos tipos de regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común. Yo soy propietario de todo el edificio, dejo sin efecto mi reglamento interno. ¿Qué hace el registrador? Cierra las partidas independizadas, pero todo el área lo retorna a la partida matriz. Sin embargo, acá, cuando yo voy a acumular dos terrenos contiguos sin solución de continuidad, yo soy propietario de ambos, acá el registrador cierra estas partidas que se van a acumular y crea una nueva partida, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Doctor, pero entonces allá no le convendría al dueño porque pagaría más. Bueno, ahora va a ser propietario de una unidad ya constituida por todo el edificio, pues, por una edificación de 3, 4 pisos nomás. Antes tenía que pagar por cada departamento y por cada garaje, ¿no? Autovalúos independientes en la municipalidad. Económicamente no le resultaría. Podría ser que sí, ¿no? Él tendría que evaluar en todo caso, pues, porque los arbitrios lo pagaría por cada departamento. Acá solo pagaría un arbitrio por una sola unidad.
Y eso es lo más caro, mensualmente, claro. El impuesto predial, bueno, sí va a subir, pues definitivamente, ¿no? Porque está en valor ya, no del departamento, sino de todo el edificio, y eso sí va a subir. Pero si es jubilado, quizá le convenga. Tienen regímenes especiales, ¿no? Claro, tienen su exoneración, ¿no? Y ahí sí le convenga, quizá, ¿no? Doctor, ¿y si el jubilado fallece? Ahí sí ya dejó de perder ese beneficio y los herederos ya van a tener que pagar, pues ya no están beneficiados por eso. Y registralmente se dice que sea solicitada por el propietario, ¿no? El título formal, ¿cuál sería? El documento privado con firmas legalizadas. Solo se necesita con firmas certificadas ante el notario. Esa es la formalidad. Un documento privado, ya no escritura pública, si no basta el documento, ahí sí voy a describir, bueno, el P1 tenía tales áreas, ¿no? Voy a decir, el P1 tenía un área de 100 metros cuadrados, frente 10, derecha 10, izquierda 10, fondo 10, ¿no? El P2 también igual, ¿no? 100, 10, 10, 10. 10. ¿Y dónde se va a acumular? Y ahora el área acumulada, ¿cuál será? Ya voy a poner, pues que son 200, frente 20, fondo 20, 10, 10, ¿no? Voy a tener que hacer referencia a todas las medidas, áreas y linderos, ¿no? Frente a la calle A, supongamos, ¿no? Costado derecho, lote 2, izquierdo, lote 4, este es el lote 3, fondo, lote 6. Doctor, ¿qué son linderos? Los linderos son justo los que colindan con el predio, o sea, los lados que colindan, esos son los linderos. ¿La medida de los lados? Así es. ¿Y los medidas perimétricas? Medidas perímetras y cuánto mide por cada lado. ¿Cómo lo enfoca el registrador? El registrador lo enfoca, por ejemplo, si esta es la calle A, el frente, el registrador se va a poner mirando de la calle al predio. ¿Ya? Entonces él dice, yo estoy mirando el predio. El frente del terreno que estoy mirando es el que está en mi cara, 20 metros, frente, por la calle A. El lado derecho, el registrador dice, mi derecha es el que queda por acá. El derecho va a ser 10 metros con, supongamos acá, el lote 2. ¿Ya? Él va a decir, por la izquierda, esta es mi izquierda. Y por el fondo, este va a ser el fondo. Así lo ve el registrador. Entonces, esto que parece sencillo, sin embargo, a nivel registral trae bastantes complicaciones, porque la gente lo que hace es poner los linderos mirando del departamento para la calle. Y su derecha viene para acá y su izquierda viene para acá. Sin embargo, a nivel registral es mirando de la calle hacia el departamento. Y la derecha es la de acá y la izquierda es la de acá. ¿Pero quién es el autorizado para el registrador? El registrador, claro, porque le va a decir, no, no se adecúa a la partida registral, porque la partida registral dice que por la derecha es el lote 2. Sin embargo, usted me está poniendo por la derecha, que es, supongamos, el lote 1. O el lote 6, supongamos. ¿No? Y yo voy a decir, pero yo estoy bien, porque yo abro mi puerta en mi departamento y mi derecha es esta. No, no es así. Hay que mirarlo de la calle para o de la puerta para adentro, como se dice. Y este es el predio resultante, ¿no? El predio de acumulación. Predio resultante de la acumulación. De la acumulación. Y estas son las partidas acumuladas.
¿Y va a tener una nueva denominación? Sí, para poderlo identificar y diferenciarlo de las anteriores, ¿no? Partida acumulada puede ser, por ejemplo, o puede ser unidad inmobiliaria D, si nos encontramos dentro de un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Antes era mi unidad inmobiliaria A, mi unidad inmobiliaria B, ahora en vez de ser mi unidad inmobiliaria C, puede ser. De ser el caso, por eso dice, ¿no? Entonces ya saben, que no haya solución de continuidad, salvo que sea una unidad funcional, que pertenezcan al mismo propietario, ¿no? Salvo que por un terremoto se destruya la edificación, y que el documento formal va a ser un documento privado con firmas legalizadas, indicando área, lindero, medidas perimétricas de las partidas a acumular y del predio resultante. Y la información gráfica, que es necesario tenerla. Ahora registros públicos, ¿no? Ya no nos encontramos como en 1888, donde interesaba solo el derecho, ahora no, también el bien y la correcta determinación del bien. Por eso es que se pide planos de independización, se piden planos de acumulación, ¿no? Planos de distribución en las fábricas, planos perimétricos, planos de ubicación. Entonces la información gráfica tiene que ser lo más clara posible para que determinar el derecho hasta dónde se extiende en cuanto a ese derecho de propiedad predial, ¿no? Entonces se dice que los documentos formales son la solicitud, documento formal. El título está formado por A, la solicitud, y B, por los planos. Este es el título formal. El título de propiedad. El título que va a dar origen a lo que es la acumulación. Sí. Y muy aparte se va a pedir otro requisito, que son el código catastral. Pero eso ya no es el título, sino esos son documentos que coadyuva a la inscripción. Coadyuvar es acompañar. Exacto, ¿no? Que permite que se inscriba la inscripción, que va a ser el código catastral. ¿Por qué? Porque estos códigos catastrales lo que procuran es acercar la información de registros públicos a la información que cuenta el catastro municipal. Entonces, acá por ejemplo tenemos un decreto supremo 02 del año 89 IUS que buscó básicamente esto, que haya coordinación entre el registro y el catastro municipal, que haya una especie de coordinación, ¿no? Porque el registro publicitaba derechos y esto publicita lo que es la realidad física. Y que debía haber coordinación entre ambos. Este decreto incidió básicamente lo que son inmatriculaciones, independizaciones, y lo que son acumulaciones. Estos tres ámbitos se pedía esta constancia de catastro, ¿no? Que el catastro municipal sea lo más relevante
con registros públicos. Entonces hay una vinculación del registro y el catastro. Municipal, en este caso es municipal. ¿Y qué entiende al catastro como a la escritura de las calles? ¿Es eso? El catastro básicamente es la realidad física de los predios, ¿no? Hay entidades generadoras de catastro, las municipalidades son entidades generadoras de catastro. O sea, al final lo que se busca es que la realidad física sea igual a la realidad de registros. Básicamente eso. Ahora también el catastro hubo bastantes problemas, ¿no? Porque cada municipalidad, las municipalidades que cuentan con catastro, pero como vemos incluso hay zonas no catastradas dentro de las municipalidades, ¿no? Ahora, llevar un catastro es costoso, entonces no todas las municipalidades tienen los ingresos como para poder llevar un catastro, ¿no? Entonces, comúnmente la municipalidad de Miraflores sí tiene un catastro, pero la municipalidad de Los Conos muy pobremente a las justas pueden alcanzar para pagar a sus trabajadores y llevar un catastro, pues es un poco difícil. Y por eso es que no ha sido tan taxativa esta norma, decir, no, me tienes que traer siempre el código catastral. No, puede ser que me dé simplemente una constancia negativa de catastro. O sea, la municipalidad dice, no cuento con catastro, bueno, dame una constancia y suficiente. Pero si cuentas con el catastro, traes pues el código catastral, ¿no? El plano con su código de referencia catastral. Doctor, ¿es verdad que algunas municipalidades, algunos servicios, empresas públicas no tienen local? Ah, bueno, claro, sí se da eso. Pero ¿por qué si se supone que son instituciones del Estado y deberían de tener su local, ¿no? Sí, bueno, alquilan, pues, o se abastecen de contrataciones de alquiler, contrataciones del Estado para tener locales, ¿no? Que es un poco paradójico, es que, por ejemplo, el ministerio... No, este ministerio que se crea para la gente necesitada, ¿no? De inclusión social, ¿no? Se ubica en la parte más cara de Lima, ¿no? En San Isidro. Ese tipo de inclusión social es medio raro, ¿no? Sí. Interesante, ¿no? Pero bueno, a veces es mucho mejor comprar locales que estar alquilándolos también, ¿no? Entonces, pero bueno, como tienen sus reglas particulares para poder realizar estos tipos de contratos o de inversiones, porque tienen que estar presupuestadas y los pliegos presupuestales pues tienen que ser aprobados, ¿no? Es un poco difícil eso. Es más político, ¿no? Bueno, sí hay una parte de política del Estado que tiene que quizá replantearse, ¿no? Porque se pensó no usar el dinero así para grandes compras sin un previo control o previa autorización, pero al final se está gastando más alquilando. Bueno, el catastro, como le dije, a nivel municipal tuvo también sus problemas. Ahora, cada municipalidad también tiene su catastro o tuvo su catastro en base a los equipos técnicos, ¿no? O en base a las contrataciones que ellos hacían de su personal, su base de datos contiguos. Entonces, a veces cuando esta información llega a registros públicos y registro lo almacena, porque el registro cuenta con una oficina denominada catastro, pero no es un catastro en sí, ¿no? Sino es una oficina, como se dice, que recopila información de las entidades generadoras de catastro. Y ahí venía el problema, porque en 1888 empezamos a registrar derechos. Con estos tipos de actos, inmatriculaciones, acumulaciones, subdivisiones, vamos almacenando esta información de catastro.
Pero cuando se basea en la base de datos se producen lo que se llaman las duplicidades. Y muchas veces originadas porque los sistemas de medición de catastro entre cada distrito han variado también o varían según un tipo de base que ellos tengan. Ahora, esto unada a que, por ejemplo, el COFOPRI tiene otro sistema catastral, ¿no? El Ministerio de Agricultura, el PET, tenía otro sistema catastral. Entonces vemos que surgió toda una referencia en base al catastro que creó toda una problemática que no se podían integrar los catastros a nivel nacional. Por eso es que se da la ley 28294. Y esta ley 28294 lo que crea es un sistema integrado de catastro. Entonces se procura que todas las entidades, ¿no?, ya cuenten con un sistema catastral único, pues, georreferenciadas, con coordenadas y con un número determinado de sistema de catastro, ¿no? Y esta ley no solo unifica el catastro, sino que vincula ese sistema catastral al registro de predios. Entonces se llama Ley del Sistema Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Entonces cada vez ya registro se va abasteciendo más de un catastro ya más acorde, más unitario a nivel nacional, y a la vez se va actualizando de esta información física de los predios. De registros tenemos el derecho o registro de derechos y el catastro, el registro físico de predios. Incluso en la actualidad se inscriben en base a esta ley lo que son los códigos únicos catastrales, o CUC se llaman, ¿no? Códigos únicos catastrales. Son actos inscribibles en el registro de predios. Rubro B también. Rubro B. Y estos CUC se dan por cada unidad inmobiliaria independiente, sea casa, sea departamento, ¿no?, sea terrenos. Cada uno va a tener su código único catastral. Y cuando registros encuentra alguna información que es discrepante entre el CUC con lo publicitado en el registro de propiedad inmueble, incluso ahora se da un sistema de saneamiento catastral, se habla. Entonces el registrador se pone a hacer publicaciones, a dar notificaciones a los colindantes y rectifica áreas, linderos, medidas perimétricas, ubicaciones de los predios, y todo un sistema que está ayudando bastante en la evolución del registro de predios. Doctor, ¿es verdad que solamente el 20% de todo el país está inscrito? Claro, hay mucho, todavía nos falta mucho por sanear. Hay todo un proceso de saneamiento. También la falta de, bueno, una política del Estado un poco más descentralista, ¿no?, para empezar a ver, pues, aquellos pueblos, pues, que quizás no tengan el movimiento económico deseado, pero si se llega a incluir a esa población, pues poco a poco se va a inyectar, ¿no?, esa actividad económica. Eso es lo que se busca. Porque Lima sí está más o menos creciendo, incluso aceleradamente y desordenadamente, como lo vemos, pero en todo caso se va buscando reglas por las cuales se empiecen más que todo a reordenar o ordenar el urbanismo. Pero en provincia todavía no se da eso, ¿no? Hay pocas. Y no hay una costumbre, pues, de inscribir, ¿no? Incluso acá nomás en los conos, ¿no?, cuando COFOPRI hizo el proceso de saneamiento y otorgó títulos, hay que ver cuánta gente de esos títulos ha continuado inscribiendo sus transferencias y si son los mismos titulares en la actualidad, ¿no? Porque como no está, la cultura registral no es tan
No es obligatoria primeramente por nuestras normas que es obligacional la transferencia de propiedad, entonces la gente que no tiene recursos económicos, que vive en un cono, para poder vender, irse a un notario le resulta carísimo, inscribir en registro más caro, hacer toda una formalidad, quizás corregir sus nombres, rectificar sus datos y todo lo demás que se exige, no incentiva estos procesos, ¿no? Entonces todo eso incide. Otra parte que registros no nace con un catastro, ¿no? Nace con un registro de derechos, entonces muchas partes están como zonas sin catastrar y por lo tanto no tienen todavía forma como ingresar a registros, ¿no? Se procura dar mecanismos, sí, pues hay mecanismos que se están dando, ¿no? Los programas de formalización fueron un gran avance en los procesos de empezar a catastrar todo, porque cuando nace el COFOPRI primero catastra como su paso único, o sea, dentro de sus estudios, ¿no? Primero levanta su PTL y después se inscribe las transferencias. Eso fue importante y así debió haber sido en un inicio de registros. Nosotros tenemos un problema de nacimiento, ¿no? Que nacemos inscribiendo derechos nomás, sin base gráfica catastral. Ese es el problema. ¿Qué sería solamente inscribir derechos? Y claro, o sea, lo que interesaba es quién era el propietario de la casa tal o del terreno tal, ¿no? Pero no te interesaba determinar el área, los linderos, las medidas perimétricas, hasta dónde se extiende eso. Era algo irrelevante. Podría decir que es mío y... Claro. Por eso hay partidas en tomos que están así, pues, ¿no? Yo soy propietario del predio ubicado, por ejemplo, ¿no? Supongamos en la zona rústica Manchay, ¿no? Mide 50 fanegadas mi terreno, frente al camino Carrozable, al costado de la familia González, por el lado de la familia Pérez, ¿no? Atrás de la piedra angular. ¿Dónde lo ubicas? No hay una especie de limitación, claro. Entonces ya después se fueron exigiendo ya planos al menos, ¿no? Ahora ya se exigen planos que cuentan con su información catastral. Ahora esos planos de la información catastral deben estar apegados al sistema, ¿no? Catastral nuevo, con coordenadas UTM, georreferenciados. Entonces el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Determina los puntos por los cuales se pueden georreferenciar, incluso te dan los planos para que tú puedas ubicar correctamente, ¿no? Y un topógrafo es fácil ubicar, pues, en esos planos la ubicación del predio, ¿no? Entonces este sistema de catastro lo que busca es eso, determinar cuál es el área, dónde está ubicado espacialmente, cuáles son los linderos. Entonces esta norma es importante, esta ley, ¿no? 28294, como te digo. ¿Y el COFOPRI se puede unir con el nacional? COFOPRI es un programa nomás, es un programa que abastecido por el Banco Mundial, ¿no? Que empezó a ayudar a la formalización en pueblos jóvenes originalmente. Actualmente ya está dejando eso, lo hizo también en predios rústicos, rurales, también ya dejó eso. Ahora ha pasado con los gobiernos regionales. Actualmente sus miras son los programas de vivienda, la formalización, pero en todo caso no es un registro. El que era el registro predial urbano. Ahí era donde se registraba todo el resultado de estos programas de formalización. Por la ley 27755 ya se integra el registro predial urbano al registro de predios. Entonces actualmente el registro de propiedad inmueble comprende, pues, ¿no? El PET comprende el registro de propiedad inmueble, comprende el registro predial urbano. Entonces ya tenemos un sistema denominado registro de predios. Entonces ya está unificado, ya actualmente es uno solo. Y COFOPRI sigue siendo un programa de apoyo técnico, ¿no? Algunas municipalidades que no cuentan con abastecimiento todavía de su catastro, en todo caso proyecciones, pueden hacer convenios con el COFOPRI para que los ayuden, pues, pero la municipalidad ahora es la que, en predios urbanos, es la que dice la autoridad, ¿no? Ya no es COFOPRI, ya, porque antes se le había restado funciones para darle a COFOPRI, ahora no es COFOPRI, es un órgano de apoyo y la municipalidad sigue siendo el órgano
del Estado. Entonces, en estas constancias negativas de catastro exigidos como un documento que coadyuva en la inscripción, como le digo, porque los documentos principales son la solicitud y los planos, ¿no? Tenemos algunos pronunciamientos del tribunal. En caso no se tenga una zona catastrada, no hay que pedir un catastro pues del predio resultante, ¿no? Basta que las constancias sean de los lotes por acumular. Entonces, en predios urbanos, los requisitos formales serían la solicitud. Los presupuestos serían que no haya solución de continuidad y pertenezca a un propietario. El requisito, el título formal, la solicitud y el plano, ¿no? Actualmente el plano tiene que ser un plano que esté elaborado en base a estos sistemas técnicos de medición. Creo que en la clase anterior habíamos visto lo que era la directiva de catastro, ¿no? La resolución 03/2014, que no lo tengo, 03/2014 SUNAR, ¿no? Los planos deben ser planos perimétricos y planos de ubicación que estén acordes a la directiva (003/2014) SUNAR, ¿no? En su artículo 5.2 se establece más o menos que tiene que tener lo que se dice un aspecto gráfico, pero que sea fácil de visualizar y verificar los datos, ¿no? O sea, una escala que sea fácil de visualizar y verificar datos. Que estén georreferenciados. Cuando te habla autorizado por profesional competente, comúnmente se habla de un verificador, ¿no? O sea, un profesional que esté inscrito en la SUNAR como verificador, y él podría firmar estos planos de acumulación. Y él los va a elaborar siguiendo pues estas directivas. Hay requisitos especiales para ser verificador. Para ser verificador de fábrica, por ejemplo, tienes que ser arquitecto, ingeniero civil. De planos puede ser geólogo, geógrafo, ingeniero civil, arquitecto también. Sí, he visto, a veces se acercan para pedirles lo que es los requisitos. Los requisitos. Claro, es en el primer piso, ahí de todo te preguntan, ¿no? Pero lo bueno es que hay base de datos, ¿no? O sea, en las computadoras creo que ya están... En realidad nosotros, al menos yo, los fabricantes, no tenemos base de computadora. Lo que sería bueno es recopilar en la mañana diferentes tipos de... los formularios, claro, y con eso ya vas distribuyéndolo, ¿no? En predios urbanos, la autoridad, ¿quién sería? La municipalidad, ¿no? Entonces, en este caso, la información de catastro te lo otorga la municipalidad. En predios rurales, ¿quién sería el que otorgaría, en todo caso, la referencia catastral? Ahí serían los gobiernos regionales, ¿no? Que el reglamento de inscripciones todavía hace referencia
a lo que es el decreto legislativo 1089, o sea, COFOPRI, ¿no? Pero actualmente ya ha pasado a los gobiernos regionales. Entonces ellos son los que tienen que dar la información catastral. Ahora también hay predios que se encuentran en zona de expansión urbana. Entonces, por más que en registros aparezcan como rústicos, rurales, sin embargo, el usuario viene y te entrega un certificado de zonificación y vías, un certificado de parámetros urbanísticos. En este caso, la autoridad competente sería la municipalidad, por si acaso, ¿ya? Quien está obligada a tener el catastro de toda la zona urbana, conforme la ley de municipalidades. En los predios rurales, básicamente, originalmente a cargo del COFOPRI y ahora por los gobiernos regionales, ¿no? Igual también se pide que sea el mismo propietario, como los presupuestos, que no haya solución de continuidad, ¿no? Y el título, el documento privado sería el título formal, acompañado de los certificados o planos, títulos formales, ¿no? El registrador va a examinar la solicitud, ¿no? Por ejemplo, con las formalidades, firmas certificadas, que sea el propietario o titular registral, ¿no? Para nosotros se llama titular registral, o sea, quien en registro figura como propietario. La referencia a las áreas, linderos, medidas perimétricas, ¿no? Tanto de los lotes a acumular, lotes o área a acumular. En este caso son parcelas, ¿no? Lotes o parcelas, vamos a poner. Y del resultante, ¿no? Lotes si es urbano y parcelas si es rural. Esto va a examinar el registrador en la solicitud y lo va a comparar con los planos que uno adjunte, ¿no? Y en los planos va a ver, por ejemplo, si la parte gráfica corresponde a la base gráfica de los planos, ¿no? En el área, las medidas. Esta información, cuando no nos encontramos en zonas donde ha habido habilitación urbana, conforme a la directiva 03-2014 SUNAR, va a ir a catastro, y el informe de catastro va a ser el que va a determinar la procedencia o no de la acumulación. Para el registrador, la información que brinde la oficina de catastro de registros públicos, que hemos dicho no es entidad generadora de catastro, ¿no? Es vinculante en la parte técnica. Pero por ejemplo, si catastro dice todo coincide, está bien, pero el registrador ve que no guarda solución de continuidad, entonces lo va a tener que observar, ¿no? Acá no se puede acumular o tachar en su caso. O que no es el titular registral, también, ¿no? Pero la parte técnica, eso sí, prima catastro. No, porque ya se estableció que es urbano de hecho, ¿no? O está en zona de expansión urbana también puede ser. O ya cuenta con los servicios básicos. Ahí la municipalidad es la que tiene que dar la información. Porque varios asentamientos humanos, o sea, varias personas piden su número de partido, pero del asentamiento humano. Claro, tú tienes que orientarlo. Mire, señor, usted es propietario de un lote, le dices, de ese asentamiento humano. A su nombre va a salir la partida independizada, que es el lote el cual le pertenece donde está su casa.
Pero si usted quiere información de todo el asentamiento humano, o sea, de toda la zona donde usted vive, ahí tienes que darle la partida matriz, de dónde se independiza y dónde está inscrito seguro los PTL, donde está inscrito las modificaciones, o el COFOPRI cuando empezó a hacer sus programas de saneamiento, todo eso. Ahí sí, y por lo menos le saldrá 50 hojas. Sí, claro. Comúnmente piden así, pues, porque ellos dicen, yo vivo ahí, dicen, y de ahí yo voy a ver cuál es mi casa. Pero mejor orientarlo por ahorrarle costos, ¿no? ¿Para qué usted desea ese trámite? Ah, es que quiero ir a la municipalidad para pagar mi autovalú, o quiero jubilarme. Y entonces depende de eso, uno tiene que ir orientándolo, qué tipo de publicidad tienen que pedir, ¿no? Si es un viejito que dice, yo quiero jubilarme, yo soy jubilado y no quiero pagar el impuesto predial. Entonces uno le dice, ¿usted solo es propietario de un predio? Sí, un positivo de propiedad, ¿no? Y con eso te vas a la municipalidad y demuestra que usted solo es el propietario. Si él te dice, no, yo quiero ver en qué situación se encuentra mi predio, porque dicen que hay falsificadores, que hay gente que vende, que no sé. Bueno, si es para usted la información, una boleta, una manifestación o copia simple, ¿no? Si te dicen, no, yo quiero para un juicio determinar que yo soy propietario de eso, bueno, una copia literal. Dice, no, yo quiero ir a un banco a hacer un préstamo, un gravamen o un CRI, depende de lo que le pida el banco. Entonces así tienes que ir orientándolo, ¿no? Porque las personas no están al día en el tipo de certificados. Si uno fuera a otra institución, por ejemplo, yo voy a la RENIEC, entonces yo diría, bueno, pues yo quiero un certificado de mi DNI, pero yo no conozco qué tipo de certificados hay en la RENIEC. Pero ¿para qué lo quieren? Me van a decir a mí. Para demostrar que mi antiguo número era tal y mi actual número es tal. Un certificado histórico, ¿no? Entonces me van a decir un C5. Entonces depende del tipo de certificado. Y la gente que trabaja en la institución sabe orientar en referencia a lo que uno necesita. Entonces ten presente que la gente de asentamientos humanos comúnmente es gente que necesita ayuda, ¿no? Y necesita ayuda porque muchas veces no saben leer, no saben escribir, menos van a saber estos aspectos, pues los tipos de publicidad, los efectos, para qué sea. Entonces hay que saber determinar conforme lo que, claro, conforme lo que él quiera, ¿no? Para nosotros es fácil, a veces la observación es clara. O sea, para nosotros que día a día paramos en el ámbito registral. Pero ten presente que una persona de un asentamiento, no necesariamente, ¿no? Sino una persona que no ha tenido estudios, que no sabe ni leer, entonces para él, por más que sean 3 líneas, pues para él es un mundo, ¿no? Entonces hay que saber uno leer e interpretarle, esto sea así, esto sea así, ¿no? Entonces eso a veces es un poco difícil. No sé si es un poco de discriminación de mi parte, pero a veces no los entiendo muy bien, o sea, eso justamente me dijo una vez una doctora también que trabaja con nosotros, me dijo, tiene que tener en cuenta que a veces la gente no sabe leer. Exacto. Pero a veces no, ¿y cómo yo saber si una persona no sabe leer? Porque yo supongo que algunas personas son un poco, se avergüenzan. Claro, claro que sí. Simplemente uno se da cuenta con eso. Entonces, señor, vamos a leerlo, pero tú lo lees, en verdad. Entonces, sin necesidad de decirle, usted no sabe leer, ¿no? O sea, quizás lo ofendas de esa forma. Entonces, simplemente tú le lees y ahí le explicas a él, esto es así, esto es así, ¿no? También poner claro, mejor, claro, para no estar ofendiendo. Sí, pues. Sí, a nivel registral se presentan incluso muchos problemas de las personas que tienen vergüenza de decir que son solteros y que, sin embargo, comparten, pues, una unión de hecho, ¿no? Pero en su caso, pues, eso trae problemas porque al final manifiestan, soy casado, le dicen al notario, se inscriben como casados y al final eran solteros y tienen ahí todo un problema de tipo de bien, cómo se les adjudica, bajo qué normas se encuentran, si es sociedad de gananciales y bienes, bastante. Yo estoy casada, no, me dice, ¿por qué yo no aparezco en mi partida con mi nombre si yo soy esposa de mi pareja, ¿no? Pero usted es casada, no soy conviviente, me dice. Claro. Pero entonces,
yo de ahí no sabía cómo decirle, ¿no? No, pero tienes que explicarle, mire, lo que pasa es que, señora, cuando uno es soltero, ¿no? Entonces hay el estado civil de soltero, de casado, de viudo, ¿no? Entonces, si usted es conviviente, es soltero. Entonces, ¿qué solución le puede dar a la señora? Por ejemplo, ahora existe lo que es el reconocimiento de la unión de hecho, que puede ser judicial o notarialmente, ¿no? Después de 2 años. Después de 2 años, si son libres de impedimento matrimonial, o sea que ambos sean solteros o que en todo caso sean divorciados y se puedan unir, ¿no? Y en todo caso demostrar esa convivencia. Y lo pueden hacer simplemente ante un juez o ante un notario, ¿no? Y mediante pruebas comunes, nomás testigos, partidas de nacimiento de los hijos, cosas así que se puedan demostrar esa unión, y eso va a conllevar a que ellos se sometan al régimen de sociedades gananciales de los bienes que hayan adquirido durante la convivencia. ¿Ya? Pero si en su caso usted manifiesta que es casada y no lo es, va a tener problemas, porque al final no va a demostrar que es casada, no va a tener ninguna partida, y acá va a haber un error registral que le va a conllevar a otros problemas, ¿no? Porque después seguro siempre usted va a querer hipotecar parte de sus derechos seccionales y le van a pedir, no, que intervenga el esposo y usted. Pero, oye, si no somos casados, solo que yo dije eso por vergüenza, bueno, pues ahora la vergüenza tiene que comérsela, porque usted ya, supuestamente usted es casada acá, ¿no? Y hay que rectificar eso en todo caso. Me he dado cuenta que varias personas vienen. Sí, sí se da eso. La esposa, usualmente la esposa, a ver si sacan con el nombre de su esposo, si tiene propiedad, y si ella tiene propiedad, y me preguntan, ¿y por qué no aparezco yo con la propiedad si yo estoy con mi esposo y somos casados? Y no le aparece a veces la propiedad. Ahora también puede ser que el esposo lo haya adquirido con el DNI que era soltero, y lo adquiere como bien propio, como soltero, pero en verdad sí era casado. Como no se exigía que en el DNI se cambie el estado civil, en ese caso todavía tiene solución. Hace su escritura pública unilateral, ratificando esa compraventa y insertando o adjuntando su partida de matrimonio, y con eso ya el bien va a pasar a nombre de ambos. O sea, también hay otra solución que se puede dar. Doctor, y hoy día justamente vino una señora y buscó con su nombre de su esposa y con su nombre de ella, y a ninguno de los dos le parece propiedad, no le parece a ninguno de los dos, pero la señora dice que sí tenían propiedad. Sería bueno pedirle los documentos que ella tiene de la propiedad, porque uno cuando demuestra que es propietario comúnmente tiene la minuta, tiene la escritura pública, tiene un documento. Entonces de ahí se parte para ver pues si puede ser que sí lo haya comprado, pero por una minuta, entonces no está inscrito, ¿no? O por una escritura pública, antes no había necesidad que el notario mande incluso a inscribir, pero sí tiene la escritura pública, ¿no? Pero si te trae la ficha donde sí está su nombre, entonces puede ser que sea un error de índice también de registros, hay que rectificar todo eso. Claro, hay varios supuestos. Por eso te digo, tú lo que tienes que hacer, sin necesidad de decirle sabe leer o no sabe leer, decirle deme su observación, lo vamos a leer juntos, pero ya tú más o menos le intuyes, ¿no? Que no sabe. Pero nunca le he hecho eso. Sí, de repente claro. lo puede tomar un poco así. Claro, puede hacer, ¿no? Entonces lo mejor es no chocar y en todo caso pues ir ayudando más que todo, porque lo que ellos buscan en verdad es alguien que les oriente al trámite que ellos desean hacer, ¿no? Sí. Ya, en predios rurales, como le digo, originalmente COFOPRI, actualmente ya los gobiernos regionales, ¿no? Y los informes técnicos, nuestro mismo reglamento de inscripción de registro de predios nos dice que los informes técnicos que emite la Oficina de Catastro y Registros Públicos, ¿no? Son, en su caso, necesarios para estos tipos de actos que vayan a cambiar más que todo o modificar la información física que se tiene de registros, ¿no? Y el área de catastro se va a ir alimentando de estos nuevos códigos catastrales, de estos nuevos CUC o de estos nuevos informes de que no se encuentran catastrados, etcétera. La directiva 03/2014 que se hizo referencia, ¿no?
nos dice, en caso de acumulaciones, al igual de independizaciones de predios que no provienen de lotizaciones o habilitaciones urbanas. ¿Por qué que no provienen? Porque si ya está inscrita la lotización, ya sería, ¿cómo se dice?, cargar un trámite adicional al procedimiento, porque si ya uno sabe cuál es el lote, cuál es la medida y cuáles son los linderos, sea por habilitación urbana o ya hay una lotización inscrita, pues simplemente es sumar o restar áreas, ¿no? No tiene mucha referencia enviar a la oficina de catastro, que ya está un poco saturada de tanta información que se le brinda, tanto en publicidad como en otros títulos que sí ameritan estos tipos de informes, ¿no? En sí lo que busca el área de catastro en sus informes va a ser la información baseada de los planos presentados, dentro de ellos también las bases de los cuadros técnicos que contengan estos planos, ¿no?, la base de datos, y su resultado va a ser si existe o no superposición o aspectos relevantes en sí, ¿no? Hay que ver que también nuestra oficina de catastro, al ser una oficina recopiladora de información, puede hacer que el día de hoy emita una referencia donde diga que no hay superposición y mañana puede hacer que sí, porque todos los días se va alimentando de las informaciones de las inscripciones que se dan a nivel registral. El registrador, en su caso, como le digo, se ve vinculado cuando hay defectos u obstáculos técnicos que advierte la oficina de catastro, ¿no? Porque el registrador es abogado y no tiene por qué determinar si cuadran o no las escalas, entre otros aspectos más. Entonces se necesitaría otro profesional. Claro, en las oficinas de catastro, los profesionales que se encuentran son arquitectos, ingenieros civiles, topógrafos, esos son los profesionales. Los registradores públicos son abogados. También hay un proceso por el cual, al igual que uno decía en la independización, si ya estaba independizado, después fue acumulado y otra vez se vuelve a independizar, ya no necesita seguir un proceso municipal de resolución de independización, igual se da en los predios que se hayan acumulado, o sea que antes era un solo predio acumulado, después fueron independizados y retornen otra vez a ser acumulados, ¿no? Entonces, igual simplemente se sigue lo que se llama por el documento privado, se dice, antes constituían la partida P1 y yo esto lo dividí y por lo tanto se crearon las partidas P2 y P3, ¿no? Y ahora lo que quiero hacer es que esto retorne pues al P1. Entonces ya no necesito ir a la municipalidad, adjuntar planos y demás, porque ya toda esta información ya la cuenta registros. Pero lo que el registrador hace simplemente cierra las independizadas y va a crear otra partida nueva, pero con esta misma información, ¿no? De que había una sola unidad inmobiliaria anterior. En este caso sí no se apertura esta partida cerrada, sino se crea una nueva P4, pero con la misma área, linderos y medidas perimétricas. El problema es que en muchos casos estos tipos de partidas registrales no cuentan con estas informaciones de área, linderos y medidas perimétricas, y a veces es difícil que la oficina de catastro también dé pronunciamiento al respecto. En ese caso habría que seguir un proceso de saneamiento en su caso. Y otro aspecto también es la acumulación de unidades sujetas a régimen en la ley 27157, ya que toda esta información de área, linderos y medidas perimétricas se encuentra en el reglamento interno, ¿no?
En el reglamento interno comúnmente está el documento privado de independización, donde se describe cuáles son las áreas, linderos y medidas perimétricas de cada unidad exclusiva. Incluso cuenta con planos de esas áreas de independización, se llaman planos de independización. Y en ese caso tampoco requiere pues hacer mayor información por parte de catastro, ni de nuevo reunir aspectos o planos catastrales o códigos catastrales para este aspecto. Esto del reglamento interno se puede producir acumulaciones durante la vigencia del régimen, ¿no? En este caso, modificando el reglamento interno. O como consecuencia de la extinción de régimen. Ya lo hemos dicho, ¿no? Acá tiene que ser mismo titular. Eso sí se le va a pedir. Y en todo caso, mediante también extinguiendo el reglamento interno. Durante la vigencia, ¿no? ¿Por qué se produce implícitamente durante la vigencia en una acumulación la modificación del reglamento interno? Simplemente porque varían los porcentajes de participación, varían las unidades inmobiliarias, ¿no? Se acumulan, o sea, van a ser menos. Y en estos casos hay que modificar el reglamento interno con la aprobación de la Junta, ¿no? Con la aprobación de la Junta de Propietarios. Dependiendo de los propietarios. Sí, varía dependiendo. Por ejemplo, antes había, creo que nos hemos recontrapasado, ¿no? Sí. Departamento 1, departamento 2, departamento 3, departamento 4. Estacionamiento 1, estacionamiento 2, ¿no? Ahora se va a acumular esto y va a haber solo departamento 3, departamento 4. Seguro esto va a constituir el departamento 5 y va a haber estacionamiento 1, estacionamiento 2. O sea, va a haber, por producto de la acumulación, una unidad menos, ¿no? Y yo creo que lo dejamos ahí para continuar la próxima clase y ya acumulo. Interesante.